Mundo Ejecutivo presenta. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de 18 minutos, un programa de innovación, nuevas tendencias, aprendizaje, economía, política, en fin. Soy Francisco Rodríguez, presidente de Smart Speakers, el buró más importante de conferencistas en Latinoamérica, y me acompaña mi gran amigo Mauricio. Un placer como siempre, mi estimado Paco, y vaya tema que traemos hoy para nuestra audiencia, ¿no? Sí, un tema muy importante. De primera. Y que muchas veces no se habla de él. Y muchas veces no se habla de él, aunque vivimos con él. Exacto. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es Javier Martínez Aldonado. Él es conferencista, autor de la conferencia TEDx Eres más inteligente que la empresa para la que trabajas, que cuenta con más de 2 millones de vistas. Él es socio de Cultura de Aprendizaje y Conocimiento en Knowledge Works y director de NOCO Ltd. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Javier, ¿qué es la inteligencia y quién es una persona inteligente? Ustedes llevan el nombre, en el nombre de Smart Speakers ya ustedes han colocado el término inteligencia. Y fíjate que si uno atiende a lo que los romanos originalmente parece que querían decir, si uno va a buscar la raíz etimológica de la palabra, que viene del latín intelligere, que se descompone en dos términos, intus y legere, en realidad es, coloquialmente, una persona inteligente es una persona que elige bien, que toma buenas decisiones. Si uno hace caso de los neurocientíficos te dicen que la inteligencia tiene que ver con construir modelos del mundo que te permitan ayudar a entender en qué consiste y navegar y tomar, por tanto, buenas decisiones. Y por eso un niño pequeño, desde que llega, como prácticamente no tiene experiencia en su cerebro, lo que va haciendo es construir ese modelo, entender qué cosas existen allá, cómo se comportan esas cosas, cómo reaccionan cuando interacciona con ellas. Y por tanto la inteligencia es esa capacidad de construir y ir rellenando tu cerebro de experiencias que te permitan navegar. Entonces, finalmente, la inteligencia tiene que ver con eso. No, hemos manejado versiones yo creo que muy sesgadas de considerar la inteligencia como sinónimo de resultados académicos o de capacidad intelectual o inteligencia emocional. Le podemos poner muchos apellidos, pero a mí me gusta manejar un concepto mucho más amplio que tiene que ver con esa capacidad de construir ese modelo que te permita moverte de manera adecuada en el mundo y ir actualizando continuamente ese modelo, porque como el mundo cambia, necesariamente tienes que ir renovando esos conocimientos que vas construyendo en tu cerebro. Y en ese sentido, Javier, me pones a pensar en algo, cómo todo esto se va armando y se va integrando como para anticipar el futuro, cómo la inteligencia juega ese papel clave cuando estamos actuando hoy pensando en el futuro. Claro. Mira, si uno pensara en cuál sería uno de los principales superpoderes que una persona podría tener, sin duda es anticipar el futuro. Si cualquiera de nosotros que hubiera sido capaz de anticipar la pandemia o que anticipe el número de la lotería o el próximo terremoto, te da una ventaja competitiva sobre cualquiera de los demás, porque tú sabes que luego lo que va a pasar y eso te permite prepararte para afrontar las consecuencias, o bien para sacar partido, en este caso positivas, o para evitar los problemas que en ese caso serían negativos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que una de las mayores aspiraciones que tiene el ser humano desde siempre es tratar de predecir el futuro. ¿Por qué hay relación entre anticipar el futuro y la inteligencia? Porque el cerebro, que es el órgano que se preocupa por nuestra supervivencia, todo lo que trata de hacer es justamente predecir, anticipar lo que va a pasar, justamente para salvarnos la vida. Y de hecho los neurocientíficos te dicen que la principal función del cerebro es anticipar y predecir a partir de lo que ella sabe. Por eso echa mano siempre de la experiencia que ella tiene, de ese modelo del mundo que hablábamos antes, para decirte, mira, hasta ahora ha amanecido todos los días, lo más probable es que mañana amanezca, y cuando amanezca, estate preparado con todo esto que yo sé. Entonces, fíjate que yo descompongo la inteligencia entre, por un lado, la capacidad de usar el conocimiento que tienes, que eso es el pasado, y la capacidad de seguir aprendiendo cosas. Entonces, para que tú puedas predecir, necesitas tener conocimiento. Tú puedes acertar las cosas una vez por casualidad, pero para tomar buenas decisiones de manera repetitiva,
tú necesitas tener conocimiento. Y por eso la inteligencia, uno de los requisitos para que tú puedas hacer esas predicciones, que nunca van a ser infalibles, es tener conocimiento. Cuanto más experiencia tienes, más posibilidades tienes de haber vivido ya una situación y, por tanto, poder anticipar cómo podría ocurrir. Javier, ¿qué es aprender y cuál es la diferencia con el conocimiento? A ver, un paréntesis. Yo soy vasco y los vascos somos seres, yo siempre lo digo, intelectualmente poco sofisticados. Somos muy buenos para levantar piedras, para correr delante de los toros, para cortar troncos, pero a mí me gusta manejar definiciones muy sencillas, porque más creo que es la mejor manera de entender las cosas. Para mí, aprender es almacenar o acumular experiencia reutilizable en el futuro. O sea, tú aprendes cuando las experiencias que tienes las guardas y cuando las necesitas de nuevo unos años después, eres capaz de recordarlas. Por eso, si cualquiera de nosotros ahora no somos capaces de resolver una integral, no importa que hace muchos años aprobáramos en el colegio y supiéramos hacerlo, que hoy en día, llegado el momento, vamos a buscar ese conocimiento que supuestamente almacenamos en la cabeza y no lo encontramos. Entonces, si yo decía antes, el conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar, tú tienes conocimiento cuando puedes hacer cosas, el aprendizaje es el proceso que produce conocimiento. O sea, cada vez que tú tienes una experiencia, la almacenas para reutilizarla cuando necesitas. Por eso, para mí, en el fondo son caras de una misma moneda. No sé si ustedes han visto una película de Tarantino. Yo siempre pongo ese ejemplo, Kill Bill, y en una escena de Kill Bill, Uma Thurman aprende cómo atravesar una madera a puñetazos guiada por su monje, por su instructor, que es un tipo muy duro. Y luego, posteriormente, en la misma película, Uma Thurman tiene que salir de un ataúd en el que la han enterrado para matarla en un cementerio y rompe el ataúd a puñetazos. Bueno, el conocimiento es algo que tú o tienes o no tienes, es inmediato. El aprendizaje es todo el proceso previo que tú hiciste antes de tener que usarlo. O sea, el conocimiento es lo que haces cuando tienes un problema. El aprendizaje es todo lo que haces antes de tener el problema para poder tener el conocimiento y poder usarlo. Y por eso el conocimiento es inmediato. El aprendizaje es un proceso que toma tiempo, motivación y mucha práctica. Y en ese sentido, Javier, se escucha mucho, lo he visto, lo he leído inclusive en recomendaciones, estudios de grandes firmas, que ante la velocidad del cambio se requiere agilidad de aprendizaje. Y también sabemos que hay estilos individuales de aprendizaje, por otro lado. En ese sentido, ¿identificas tú, nos podrías comentar algo, cuál podría ser una manera eficiente de aprender para que nos ven y nos escuchan, o hacer una especie de autoevaluación de cómo estoy yo en mis capacidades para seguir aprendiendo? Sí. Mira, yo creo que la parte medio llena del vaso, la parte positiva, es que el ser humano es el mejor dispositivo de aprender que existe. Nuestro cerebro es un órgano que está especialmente diseñado para aprender, para gestionar el conocimiento que tenemos y aprender. Si no tuviéramos cerebro, no podríamos hacer nada. Y es verdad que las personas tenemos diferentes estilos, que hay algunas personas que son más seguras y prefieren no arriesgarse a experimentar y prefieren primero documentarse, leer, observar. Hay otros que prefieren hacer y luego recuperarse de los errores. Al final, lo que sí sabemos todos es que vayas por un camino o vayas por otro, o da lo mismo con cuál estés más cómodo, sí o sí el aprendizaje requiere práctica. Y si una crítica le podemos hacer al sistema educativo, que en muchos casos extrapola a los departamentos de formación de las empresas, es que la mayor parte de los procesos de formación consisten en un profesor hablando y un montón de alumnos escuchando. Y sabemos que en el mundo real la vida no tiene mucho que ver con la teoría y no aprendemos escuchando. La mejor manera de aprender es haciendo. Y de hecho, si uno se pregunta qué curso hemos hecho para aprender sobre el COVID, nadie tuvo que hacer un curso. No necesariamente aprendemos a través de cursos. Aprendemos a partir de desafíos que nos importan, haciéndonos preguntas, intentando soluciones, equivocándonos, corrigiendo, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que la mejor manera siempre es haciendo. Ahora, hay que considerar a veces los riesgos que esto supone, pero hoy en día podemos generar en espacios simulados donde uno puede practicar de manera más o menos segura para que, llegado el momento de la verdad, tú puedas extrapolar eso que aprendiste en un proceso de aprendizaje al mundo real, donde te espera finalmente la realidad. Javier, ¿cómo obtener el conocimiento para obtener mejores resultados? Digo que a final de cuentas eso es lo que siempre todos buscamos. Sí, es verdad que es lo que buscamos. O sea, yo creo que el conocimiento o la inteligencia o el aprendizaje
son medios para conseguir un fin. Y eso pasa con muchas dimensiones de la empresa. La innovación no es el fin de la empresa y la contabilidad o la estrategia no es un fin, son siempre medios para lograr un fin. Entonces yo creo que lo importante siempre es empezar justamente desde esos objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Yo creo que a veces nos enamoramos mucho de los medios, como pasa muchas veces a la hora de construir un curso, uno empieza por los contenidos que tiene o los profesores que tiene y se olvida de empezar por cuál es el problema o cuál es el desafío o cuáles son las dificultades que nuestros colaboradores están teniendo. Cuando tú empiezas desde un objetivo o un problema de negocio, empiezas a deconstruir hacia atrás, okay, ¿qué es lo que necesitamos saber hacer para poder resolver este desafío con nuestros clientes, con nuestros proveedores? Y después te preguntas, okay, ¿y cómo nos asegura, cuál será la mejor manera para que estas personas aprendan a hacer las cosas que no saben hacer para conseguir los resultados que necesitamos? Entonces, yo lo construyo o lo desconstruyo siempre desde ahí. Nunca empiezo desde la formación o el conocimiento, empiezo desde cuál es el problema que quiero resolver, qué conocimiento hace falta para poder resolver ese problema, cuál será la mejor manera de aprender y generar ese conocimiento para resolver ese problema. En ese sentido, quisiera ir abordando un par de temas más contigo, Javier. Uno, inteligencia colectiva, si se puede hablar de alguna forma en ese sentido. Y dos, en los 90s prevalecía todo un modelo de organizaciones que aprenden, con Peter Senge y otros autores al respecto. ¿Cómo caracterizas esa inteligencia colectiva o esas organizaciones que aprenden, dado el mundo que estamos viviendo, lo que ya decíamos de la velocidad del cambio y lo que nos has compartido sobre el aprendizaje? Bien interesante, porque fíjate que lo primero que viene a la cabeza es que uno piensa como organizaciones que aprenden, casi suena como unicornios, ¿no? Es parte de la metodología, pero como que casi nadie ha visto nunca uno. ¿Y por qué? Porque fíjate que es una construcción que suena muy bien, pero no es fácil de llevar a la práctica. Y no porque sea complejo, sino porque no es fácil. Es lo mismo que adelgazar. No es que sea complejo entender lo que hay que hacer, pero significa cambiar hábitos y trabajar y funcionar de una manera distinta. Entonces, fíjate que yo soy un firme defensor de que nuestros desafíos no pasan por los individuos, pasan por el colectivo. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, los individuos tenemos la buena suerte de que tenemos un cerebro y el cerebro de casi todos los individuos funciona bastante bien. Otra cosa es cómo lo aprovechen o qué oportunidades les demos para desarrollar los conocimientos. Pero la materia prima, el órgano para aprender existe. Pero cuando tú te vas a una empresa, no puedes encontrar el cerebro. Yo llevo años buscándolo y no lo he encontrado todavía. O sea, no hay un dispositivo preocupado de que la organización aprenda. Entonces, por mucho que aprendan los individuos, eso no te garantiza que va a ser la organización la que aprende. Y eso, pues, nos podemos ir a montones de ejemplos. El más típico, si uno va a hablar de un equipo deportivo, de un equipo de fútbol, tener los mejores jugadores no te garantiza tener el mejor resultado. Hay una dimensión que supera al individuo, que es el nosotros, que implica otro tipo de habilidades y otro tipo de aprendizajes. Y cuando uno mira cómo ocurre el aprendizaje en una organización, uno se da cuenta que casi todos los esfuerzos se dirigen al individuo. A uno lo formo en liderazgo, a otro lo formo en gestión de proyectos, a otro lo formo en manejo de Excel, pero la realidad es que el mundo no funciona con cada persona trabajando por separado, sino que justamente esas personas necesitan coordinarse y colaborar. Y el problema es que nunca les enseñamos a trabajar como equipo, les enseñamos a trabajar como individuo. Entonces, la dificultad de llevar a la práctica todo eso que, como dices tú, hace 30, 40 años o hace mucho tiempo que lo sabemos, lo que proponía Senge y otros autores, es que finalmente eso te obliga a desarrollar lo que yo llamo un músculo de aprender, que las empresas no tienen desarrollado. Las empresas tienen desarrollado el músculo de operar y son muy buenas haciendo eso, dedican un montón de recursos, pero el músculo de aprender de la operación casi no existe, es casi como una pérdida de tiempo. No hay personas, no hay metodologías, no hay indicadores. Entonces dedicamos todo el tiempo a fabricar, producir, entregar, pero no dedicamos tiempo a aprender de lo que hacemos. Y hasta que no equilibremos y desarrollemos ese músculo, va a ser un poco una utopía. Vamos a hablar de lo importante que es aprender, pero no le vamos a dedicar ni los esfuerzos, ni los procesos, ni los recursos que hacen falta para pararse, analizar la realidad, reflexionar y aprender. Javier, ¿cuál es el principal problema al que se enfrentan las organizaciones que están en este proceso de aprender a aprender? Bueno, yo diría, a ver, de lo que yo he visto, yo siempre digo que yo sé muy poco de muchas cosas. No les puedo aportar mucho a mis clientes sobre su propio negocio, pero eso no importa porque ellos ya saben.
pero sí les puedo ayudar a tratar de justamente desarrollar esa capacidad de aprender. Y cuando uno ve, y tengo la suerte de ver continuamente organizaciones de todo tipo de industrias en todos los países, tengo esa suerte, ¿no? Y si yo dijera cuáles son algunos de los principales desafíos, uno de ellos, que lo mencionaba de alguna manera en la respuesta anterior, tiene que ver con la tiranía del corto plazo. Cuando uno está sujeto a entregar resultados permanentemente de corto plazo, hacer inversiones como las que tienen que ver en aprendizaje o innovación u otras, que no necesariamente son de corto plazo, porque son apuestas en las que tú vas a sembrar, pero vas a tardar tiempo en cosechar, son casi una contradicción respecto de esa presión por los resultados, por la operación. Entonces, los espacios de reflexión son muy poco habituales. Y otro de los otros dos problemas que yo suelo ver muy típicos, uno que lo mencionaba antes Mauricio, que tiene que ver con la dificultad para colaborar y o sea, hay una queja recurrente en todas las empresas, sobre todo las empresas grandes, que es los compartimentos estancos, los silos, la dificultad de colaborar y coordinarse entre departamentos. Y una última, yo diría, tiene que ver con la dificultad también para hacer foco. Yo veo que las organizaciones están o distribuyen esfuerzos en muchísimos frentes y eso les dificulta el hecho de poder dedicar suficiente atención y priorizar. Y yo veo que hay un problema de prioridad. Cuando dispersas y diluyes tus recursos en muchísimos frentes, te resulta muy difícil sacar partido de los esfuerzos. Esos son los principales dificultades que yo encuentro. Pues nos queda 1 minuto y medio, Javier, pero no quisiera despedirnos y dejarte ir. Si yo fuese el CEO que te está consultando y te pido, dime una cosa en la cual debo enfocarme para llevar a mi organización a que aprenda, ¿qué me dirías? Yo te diría, yo no te diría rezar porque yo soy ateo, así que no creo en los milagros, creo en los resultados. Yo creo que hay un ejercicio de conciencia para mí. Todo lo que pasa en la vida pasa cuando queremos que pase. No está garantizado que todo lo que tú quieres que pase va a pasar. Pero yo lo que sí he visto es que cuando a algo le damos importancia, termina ocurriendo. Entonces, yo creo que hay que colocar el aprendizaje al mismo nivel que cualquier otro proceso de la organización. Y para eso, yo creo que hay que ser inteligente a la hora de pedirle también al aprendizaje que me demuestre que me aporta los resultados. Entonces, yo creo que hay que pedir convicción, hay que pedir fe también, porque como decíamos antes, vas a matar las cosas si les pides que te den resultados inmediatos. Pero yo creo que hay que someterlos a ese ejercicio de si vamos a invertir tiempo en aprender, tenemos que ser capaces de demostrar que esto sirve, y eso pasa por adelantado por tener fe y convicción. Y es decir, démosle a esto porque el futuro de nuestra empresa depende de nuestra capacidad de aprender. Si no apostamos por eso hoy, mañana va a ser demasiado tarde. Javier, pues muchísimas gracias por todos estos conocimientos en cómo aprender. Y amigos, gracias otra vez por acompañarnos a una sesión más de 18 minutos con mi amigo Mauricio Reynoso. Gracias, Paco. Gracias, Javier. Gran aprendizaje en 18 minutos. Y de parte de Mundo Ejecutivo, La Medir y Smart Speakers, los invitamos a nuestro próximo programa. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó